Vamos a dedicar esta sesión al análisis del ciclo de conflictividad. Este es un concepto que lo revisaremos a partir de varias dimensiones y que tiene que ver con el movimiento catalizador, el que juega el liderazgo del ciclo de conflictividad, y tiene que ver también con la constitución de matrices históricas. Hemos de analizar en ese sentido un caso que es el ciclo de conflictividad del 2007 al 2017 en el caso de Ecuador. ¿Cuál es la definición que plantea Tilly para el concepto de conflicto? Primero, hay un grupo de personas. Segundo, realizan reivindicaciones colectivas, públicas, visibles, sobre otros actores y les afectan o pueden afectarles los intereses de estos últimos. Esto también tiene que ver con una de las partes afectadas por las reivindicaciones, puede ser el gobierno. Con este concepto podemos señalar varios componentes. Primero, es una acción visible, es de un grupo de población colectiva frente a las autoridades y de alguna manera, en la medida en que es en un espacio público, interfiere la labor de otros. Utilizan un abanico de repertorios y tiene como resultado la respuesta de los oponentes o del Estado, ya sean sectores privados o públicos. En el ciclo de conflictividad se señalan varios elementos. En primer lugar, es un amplio espectro de actividades de movilización, con acciones múltiples que abarcan una porción muy amplia del territorio nacional. Estamos hablando de una expansión territorial, con una fuerte expansión de actores sociales. Entonces tienen que ver el ciclo, primero, con una dimensión temporal, una dimensión espacial, una dimensión de conformación o social de actores y también de innovación de repertorios. Este es el concepto del cual estamos hablando. En términos temporales implica primero la apertura del ciclo, que implica que algunos actores se lancen al conflicto, pero en un segundo momento la conflictividad se amplía en estas dimensiones que hemos dicho. Actores desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de múltiples actividades que se realizan en el territorio, y un tercer momento que es un momento de declive. Es decir, estamos hablando de apertura, de expansión y de declive. Generalmente en el momento del declive o hay procesos de radicalización o hay procesos de institucionalización, depende de la capacidad de negociación de los actores. Estamos hablando, por lo tanto, de no un solo actor, sino de varios actores, ¿no es cierto?, que muchas veces se juntan por elementos de solidaridad o porque están de acuerdo con las demandas, tienen un capital organizativo, ¿no es cierto? Hemos visto que la organización les dota de una serie de relaciones de comunicación, de confianza, de información, y hay múltiples actividades, como hemos visto en las organizaciones. Un segundo elemento o un tercer elemento tiene que ver con el repertorio, es decir, los ciclos de protesta implican renovación de las formas de lucha de los repertorios. Parten de acciones conocidas, hay procesos de innovación en las formas de lucha, y especialmente esto se produce en momentos de alta polarización y de intensificación. Y se generan aquellas formas que hemos dicho modulares, que son formas que de alguna manera circulan en la sociedad, que tienen formas definidas y que pueden ser utilizados por distintos actores. Otro elemento del ciclo es que, si bien hay múltiples actores que están haciendo conflictos, hay un movimiento
catalizador. Es decir, hay actores principales y actores secundarios, y de alguna manera este actor catalizador, ¿no es cierto?, involucra a las otras organizaciones, juega un rol de liderazgo que tiene, por un lado, una capacidad interna, pero por otro lado, tiene una capacidad política para poder impugnar o interlocutar con el Estado, ¿no es cierto? Depende de eso, depende de la capacidad de liderazgo de un actor. Pueden ser varios, pero generalmente hay un actor que de alguna manera articula una red de alianzas, ¿no es cierto? Y aprovecha la estructura de oportunidades políticas, es decir, aquellos elementos del sistema político que les permiten y que les favorecen para su movilización. También tiene demandas. Esto que hemos visto, los marcos de interpretación, las agendas que pueden ir variándose de demandas sociales a demandas de carácter político, y que eso también incide en lo que significan las formas institucionales o extrainstitucionales de acción. Varios autores plantean que el ciclo de conflictividad depende de los contextos históricos. Es decir, uno es el ciclo de conflictividad que podríamos llamar nacional popular, como dice Garretón. Este sociólogo chileno habla de algunas características que tienen que ver con el clasismo, que tienen que ver con la importancia de la redistribución en las políticas estatales, que tienen que ver con un interlocutor clave, que es el Estado, pero que en un momento determinado, a finales del siglo XIX, del siglo XX, se modifica hacia una matriz neoliberal. Aquí en esta matriz neoliberal, como que se disuelve esta contextura clasista y aparecen nuevos actores. La empresa privada es el elemento principal, y hay una explosión de identidades vinculadas con el sexo, la edad, la religión, la etnia, ¿sí? Mientras en la primera matriz hay una lucha por la igualdad, en la segunda hay una lucha contra la desigualdad que el neoliberalismo está impulsando. Estas dos matrices podrían tener sus combinaciones, y de hecho, en el momento de los periodos progresistas en América Latina, ha habido una combinación en donde ha habido una fuerte presencia del Estado, pero se mantiene la globalización. Hay un entorno de políticas neoliberales que están condicionando a estos procesos populistas o procesos progresistas. Por lo tanto, los ciclos y su configuración, sus características dependen de las matrices históricas. Luego de ver todos estos componentes, es decir, todo este proceso temporal de apertura, de expansión, de declive, el componente de integración de actores, el componente de expansión geográfica, que también es importante, de innovación del repertorio y de participación de un movimiento que lidere el proceso, un movimiento catalizador. Vamos a analizar el periodo 2007-2017 en el caso del Ecuador. Estamos hablando de un país en el cual la contextura del desarrollismo ya ha sido de alguna manera superada por el neoliberalismo de los años 80, ¿no es cierto? Es un proceso que se caracteriza por una doble transición. Es decir, estamos hablando del acceso a la democracia, pero también del neoliberalismo. Y esta articulación, esta combinación entre democracia y neoliberalismo genera una situación límite y conflictiva que tiene que ver básicamente con este elemento de la desigualdad. Es decir, la profundización de la desigualdad, el estancamiento económico, la reducción de las políticas sociales generan una situación de crisis. Y muchos movimientos que estuvieron luchando, por ejemplo, el movimiento indígena o los trabajadores públicos, por una serie de demandas nacionalistas y de igualdad, pues se encuentran, o de derechos también colectivos, se encuentran con un límite, ¿no es cierto?,
y comienzan a transformar sus demandas en demandas políticas de impugnación al neoliberalismo. Hay este proceso de autorrepresentación del movimiento indígena que juega un rol de liderazgo y llegamos en una situación de crisis política, de inestabilidad, de caída de presidentes, como sabemos, del feriado bancario y de una profundización de la desigualdad. Estamos hablando de 3 crisis, se quiere. Una crisis económica, una crisis política y una crisis social por la profundización de la desigualdad. A diferencia de otros procesos de transición en donde ha habido un liderazgo de las élites económicas, como en el caso de Perú, en Ecuador se produce un liderazgo alternativo en la constitución de esta coalición que está en Alianza País y que liderará el proceso en el 2007. Ahí llegamos nosotros. Por un lado, un movimiento social que ha tenido un papel importante en el debilitamiento de los gobiernos neoliberales, pero que se va agotando en ese proceso. Ya se ve tendencias de declive de la movilización social a comienzos del año 2000. Y por otro lado, ¿no es cierto?, estamos hablando de la constitución de un nuevo actor que será el que conduzca este proceso. El nuevo régimen, ¿sí?, se asienta en fuertes capacidades estatales, como hemos analizado y como se conoce, con políticas neodesarrollistas que aprovechan el boom de los commodities para, por un lado, expandir la economía, pero por otro lado, para generar un modelo que implica, por un lado, ampliación de las exportaciones por el tema de los productos primarios, pero por otro lado también ampliación del mercado interno y ampliación del consumo. Este modelo permite, con la participación del Estado, un proceso de ascenso, de movilidad social ascendente, y que en definitiva configura un terreno donde es posible constituir un bloque bastante plural, heterogéneo, liderado por los sectores medios, con una presencia de la tecnocracia, pero también con sectores populares, con organizaciones populares que participan de este proceso y también con algunos aliados o sectores de élite con los cuales negocian, especialmente con sectores de la burguesía que están incorporando el componente de producción para el mercado interno. El nuevo régimen que se constituye tiene gran capacidad estatal, por un lado, con políticas estatales importantes en el territorio, con políticas sociales que de alguna manera responden a las demandas que han sido represadas en el periodo neoliberal, pero por otro lado relegitima la democracia, es decir, tiene fuertes capacidades estatales, pero también un fuerte proceso de elecciones, de mensajes mediáticos que relegitiman al proceso institucional, nuevas reformas institucionales. Es decir, se constituye un nuevo régimen con gran capacidad del Estado en una serie de campos y por otro lado con un proceso de democratización. ¿Cómo se configuran las oportunidades políticas en este campo? Y también se ha analizado, es decir, la pugna de las élites, digamos, fue superada ya en la primera fase del gobierno de la Revolución Ciudadana y se constituye una hegemonía de parte de Alianza País que dura aproximadamente unos 10 años hasta unos 8 años, hasta el 2013-14, en el cual comienza un declive de esta hegemonía, con fuertes capacidades estatales, hemos dicho, con fuertes capacidades económicas, con políticas públicas bastante agresivas, ¿no es cierto?, con unas instituciones que se abren al comienzo para la participación de los sectores populares en la constituyente, pero que después se van cerrando porque precisamente la estrategia electoral le permite a Alianza País tener esa hegemonía y no necesita un bloque de fuerzas como podría darse, por ejemplo, en el caso de Bolivia, con una participación activa de las organizaciones populares. Un partido político hegemónico
y al mismo tiempo lo que podríamos llamar una restricción de los espacios de participación, que en un momento determinado inclusive se constituye en una política represiva que tendrá como característica central la judicialización de la protesta. En este marco se desarrollan varias políticas frente a las organizaciones populares. Mencionaremos descorporativización, no obligación de la participación en organizaciones sociales ni pago de cuotas, sometimiento de las organizaciones al registro único de organizaciones sociales, prohibición de organización sindical de los servidores públicos y la mencionada judicialización. Esto en el marco de una constitución bastante ambiciosa desde el punto de vista de derechos y desde el punto de vista también de la participación, pero que en las políticas es otra cosa. Con este contexto, yo trabajé la base de datos del Centro Andino de Acción Popular, CAP, que se publica en Ecuador Debate cada cuatrimestre. El Centro Andino de Acción Popular mantiene un registro de conflictividad social desde el año 1985 y en esta base avanza hasta el año 2020. Sin embargo, yo solamente he escogido este periodo del 2007 al 2017. ¿Cuáles son las variables que analizan? Sujeto, es decir, el quién del conflicto, el objeto, es decir, para qué del conflicto, la intensidad, es decir, el cómo del conflicto, la respuesta del Estado, de las entidades gubernamentales, el desenlace del conflicto y el lugar geográfico, el impacto geográfico del conflicto. Estas son las variables con una serie de indicadores que analiza esta base de datos año a año, digamos, desde el año 85 hasta el presente. ¿Cuáles las tendencias que se manifiestan en este ciclo de conflictos del 2007 al 2017? En primer lugar, una cuestión que me encontré es el declive de los conflictos que se producían ya desde el año 2000 aproximadamente, bajan hasta aproximadamente el 2010. Es decir, hay una década de declinación de conflictos, hay un momento de crecimiento hacia el 2010, una nueva retracción. Es decir, este ciclo de 10 años tiene 3 momentos de declive, de reactivación y de retracción, que en gran parte se explica por la presencia del Estado, por la presencia de una economía boyante que digamos, que mejora salarios, que mejora ingresos, que mejora empleo, por lo tanto, una reducción de los conflictos y por una estrategia electoral que lleva a que muchos de los conflictos se pasen al terreno de lo electoral. O sea, la participación ya no se da a través de la calle, sino a través de la urna. Este proceso tiene ciertos momentos de conflictividad política, especialmente alrededor de la constituyente, y en una segunda fase, cuando es un momento de consolidación de la hegemonía de la Revolución Ciudadana, se advierten ciertos elementos que tienen que ver con el desarrollo de varios proyectos de reforma estatal y de reforma económica que está planteando Alianza País y el gobierno de Correa. Primero, el tema de la minería. Segundo, el tema de la tierra. Tercero, el tema del agua. Y también en el marco de este proceso, un proceso de racionalización del Estado y de las relaciones con los servidores públicos. Todos estos elementos generan conflictos. Generan, por un lado, conflictos que tienen que ver con los recursos naturales. Entonces sube la dinámica de conflictividad alrededor de los proyectos de ley que tienen que ver con tierra, con agua, con minería. Y por otro lado sube los conflictos alrededor del problema de la descorporativización, que tienen que ver con el hecho de que se racionalice el Estado y que de alguna manera se estandarice las relaciones con los servidores públicos, especialmente con la policía y con educación.
Y esto implica, digamos, una reacción también que se manifestará en el 30 de septiembre, que tiene que ver con el 30S, con el intento de golpe de Estado desarrollado por parte de la policía, con el apoyo de algunos partidos políticos. Entonces, este periodo, si bien es de consolidación de la hegemonía, también es un periodo de crecimiento de los conflictos con dos hechos fundamentales: el 30S y, por otro lado, otra estrategia que es la que lleva adelante el movimiento indígena especialmente, y la lucha antiminera, que tiene que ver con la marcha que se realiza en el año 2012. Esto es un momento de hegemonía que concluye con un gran triunfo electoral de parte de Alianza País en las presidenciales y en las parlamentarias del 2013. Tenemos una tercera fase de declive de la hegemonía que implica básicamente la crisis económica, el desarrollo de la derecha con triunfos electorales en varias ciudades y de alguna manera una pérdida de rumbo, una retracción hegemónica de parte del gobierno, porque de alguna manera comienzan a intervenir en una serie de aspectos, especialmente por la crisis económica, entre ellos, por ejemplo, la ley de herencias, proyecto de ley de herencias que provocará la movilización de la derecha, que será, digamos, uno de los hechos centrales de la tercera fase. En todo este proceso de crecimiento, de declinación, de crecimiento y retracción, ¿cómo se manifiestan los sujetos? Básicamente, yo señalaría algunas características. Si bien los trabajadores siguen siendo los actores que más participan, gremios de empleados, etcétera, sin embargo, los sindicatos organizados tienen una menor presencia en la conflictividad, igual que las organizaciones campesinas e indígenas. En principio hay una cierta activación de los sectores regionales, especialmente de la provincia de Santo Domingo de los Colorados y Santa Elena, que logran el reconocimiento como gobiernos autónomos descentralizados. Hay un crecimiento de las organizaciones barriales y también la presencia de algunos sectores heterogéneos que comienzan a ser importantes desde la primera fase. Los estudiantes tienen más bien un papel secundario. Entonces tenemos un cuadro, una gráfica en donde se manifiesta esta realidad, ¿no es cierto?, con una presencia fuerte, que todavía el tema de los trabajadores es significativo, aunque las formas organizativas sindicales pierden peso. Son conflictos más de carácter individual, de grupos que se constituyen en las empresas, pero que al final el movimiento sindical como tal pierde importancia. Igual que el movimiento indígena, igual que el movimiento campesino. Y más bien suben los sectores heterogéneos. En cuanto a las reivindicaciones más importantes son dos: las demandas de rechazo a la política estatal, o sea, en todos estos 10 años, 1.399 demandas de rechazo a la política estatal, y también con una presencia importante de demandas laborales, especialmente que se explica por el hecho de que las empresas no aceptan la legislación laboral, especialmente el tema de la tercerización, que fue prohibido por parte de la constituyente. Las demandas contra la corrupción son importantes, son más de 1.100. Las demandas por salarios son apenas 354, que se da por este desfase. También hay demandas, cerca de 1.000 demandas por recursos de actores locales y barriales. Entonces, en ese sentido, estamos viendo en el gráfico un cambio, digamos así, en cuanto a las reivindicaciones. De una manera, digamos, podríamos integrar demandas de carácter social, que son la mayoría, pero que, digamos, también hay demandas de carácter político. En términos de los repertorios, es interesante, hay un proceso de un alto nivel de protestas, pero de alguna manera, digamos, durante este periodo de 10 años, los repertorios centrales siguen siendo repertorios de
de marchas, de amenazas, de suspensión de acciones, de juicios, de bloqueos, de tomas, ¿no es cierto? Pero el de protestas se incrementa durante ese periodo, especialmente en el año 2010, como hemos manifestado, y hacia el final, con la ley de herencias, las protestas ganan en intensidad en términos de conflictos. Luego vemos la intervención del Estado. Tal vez la característica central de la intervención del Estado es que si en el periodo neoliberal el Estado tuvo un papel secundario o había una atrofia de la capacidad institucional de mediación, como decía Sánchez Parga en sus análisis del periodo anterior, el nuevo periodo evidencia una creciente capacidad de intervención del Estado, especialmente del Ejecutivo, inclusive de la Presidencia de la República, una importante y creciente participación del sector judicial, especialmente por el tema de la judicialización, pero también una reducción del papel de otros organismos del Estado, como por ejemplo el Parlamento. Se nota también la presencia de la policía. Y esto está expresado en la estadística de la trayectoria del ciclo que tiene el CAP. Finalmente, el desenlace y el impacto geográfico. Yo he diferenciado un desenlace positivo y un desenlace negativo. Es decir, lo que podríamos llamar una gobernabilidad positiva del conflicto en el cual se resuelven las demandas con un alto nivel de negociación, con un carácter positivo, cerca de 3.500 demandas, y un desenlace de rechazo, de no resolución, de aplazamiento de casos que se mantienen bajo durante toda la década, pero que sube igualmente hacia el final de esta década, especialmente por los conflictos redistributivos que implican la crisis económica. La localización es tradicional en el Ecuador, fundamentalmente está en las dos provincias Pichincha y Guayas, Quito y Guayaquil, especialmente en Quito. En términos regionales, especialmente en la sierra, con el 56% de conflictos frente a la costa, que llega más o menos al 40%, y en la Amazonía con una presencia marginal. Es interesante, sin embargo, que si nosotros sumamos las provincias del sur, Azuay, Loja, El Oro, Morona y Zamora, hay un porcentaje de aproximadamente 10% que tiene que ver mucho con los conflictos de carácter ambiental. ¿Cuáles serían las conclusiones de este análisis? En primer lugar, las organizaciones sociales vienen de un proceso de desestructuración y de declive desde el periodo neoliberal. Hay una crisis previa del movimiento indígena, especialmente por su participación fallida en el gobierno de Gutiérrez. Y en este marco se constituye la revolución y con una nueva estructura de oportunidades políticas más restrictiva para la movilización. En ese sentido, en estos aspectos podríamos notar una modificación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, con un Estado que tiene fuerte capacidad económica, fuerte capacidad en la redistribución, y que gana a algunos actores. Esto es importante. Le gana la adhesión de la mayoría de la población en términos electorales, pero también suma algunas redes que de alguna manera constituyen una corriente político-social favorable al régimen, pero que tiene al mismo tiempo una corriente de resistencia que estará encabezada fundamentalmente por los sectores que luchan contra la minería, la CONAIE y la Unión Nacional de Educadores fundamentalmente, que no logran, como en el periodo neoliberal, liderar una corriente contrahegemónica con fuerza, porque la hegemonía la tiene en este caso el gobierno de la Revolución Ciudadana. Al final, lo que se verá es que este sector de resistencia no tendrá capacidad de cuestionamiento al régimen, y quien lo hará es la derecha, que logra subir con el gabinete de el señor Lenín Moreno ya en el año 2017. Hemos visto cuáles son las tendencias.
declinación, hemos visto debilitamiento de actores clasistas, hemos visto presencia de demandas redistributivas, pero al mismo tiempo importancia de demandas políticas, en algunos momentos, especialmente en el 2010 y en el 2015, ¿no es cierto? Repertorios de menor intensidad y tal vez lo que podríamos llamar un agotamiento de esta estrategia dual que utilizaron los movimientos sociales en el periodo neoliberal. Estamos hablando de una estrategia dual de carácter extrainstitucional e institucional que les permitió ganar fuerza durante el periodo neoliberal, estrategia que ya no les funciona porque ni por un lado logran articular al conjunto de los sectores populares en lucha y por otro lado tampoco logran expresarse desde el punto de vista electoral. Hay que tomar en cuenta que las tendencias de más de izquierda lograron un 3-4% en las elecciones, mientras el gobierno de la Revolución Ciudadana se confirmaba en las elecciones, en las 10 eventos electorales con más del 50%. Con desenlaces positivos en general, pero que también tienen un momento de gobernabilidad negativa hacia el final y con un impacto tradicional fundamentalmente en la sierra y fundamentalmente en las dos provincias. ¿Llamaríamos esto un nuevo ciclo de conflictividad? Esta es una pregunta que todavía la tengo. Es decir, ya no hay un liderazgo del movimiento indígena, hay más bien una multipolaridad, está presencia de la derecha, está presente el Estado, está presente, aparecen ya como actores importantes del movimiento ecologista, las mujeres, hacia el final. Y en ese sentido, digamos, este ciclo tendría esa característica de multipolaridad. No sería, digamos, un ciclo que va sumando más actores. Es importante tomar en cuenta, aunque no tenemos los datos precisos, de un bajo nivel de organización en la sociedad civil ecuatoriana, que ya se nota desde comienzos de siglo. Y sobre todo el hecho de que no logra constituirse una corriente contrahegemónica debido precisamente a la falta de un horizonte programático común, porque de alguna manera las banderas de la redistribución la tiene el gobierno, las banderas ecologistas las tienen especialmente los sectores indígenas y ecologistas, y por otro lado las banderas de la democracia serán apoderadas por parte de la derecha, que en su contraofensiva logrará de alguna manera cuestionar la hegemonía del gobierno y tener el desenlace que hemos visto con el gobierno de Lenín Moreno. Estas serían entonces algunas características del ciclo de conflictividad, utilizando los conceptos que se ha señalado respecto a la ampliación de actores, la ampliación de repertorios, la ampliación geográfica, en el caso de el periodo 2007-2017 en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias.